me acuerdo, ¿no? Dios es el Dios de lo imposible. Si pudiéramos hacer las cosas, ¿para qué necesitaríamos a Dios? Pero hay cosas que solamente Él puede hacer. Y yo en esta mañana quiero compartiros sobre alguna cosa. Hace algunas semanas que yo estoy sintiendo en mi vida, y lo he dicho, llevo 2 o 3 semanas anteriores cerrando el culto con esta frase. La Biblia dice que no basta con oír, es necesario hacer. No basta con oír, es necesario obedecer. Jesús mismo dijo: bienaventurado el que escucha esta palabra y va y la pone por obra. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Oír la palabra y no practicarla es como el que necesita un espejo para saber quién es, y cuando no está el espejo pierde su identidad. Una persona que no practica la palabra de Dios es una persona que no recuerda sus principios. En Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Perdemos nuestra identidad con Dios cuando solamente oímos la palabra de Dios, pero no la practicamos. Cuando conocemos mucho, pero no hacemos nada. La palabra de Dios no es una reflexión en un libro, como un libro de filosofía, un libro de esto de sea mejor persona en 12 pasos, no. La palabra de Dios no es una filosofía contenida en un libro. La palabra de Dios realmente es únicamente la verdad. Y cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, y cuando yo aplico la palabra de Dios a mi vida, hay cambios. Hay cambios en nuestro carácter, hay cambios en nuestra personalidad. Muchos de vosotros saben que yo fui toxicómano, yo era drogadicto por muchos años. Y por muchos años intenté salir de la droga, intenté terapias, estuve con los budistas, estuve con metadona, estuve con pastillas, estuve en centros, me aislaba en la montaña y más de lo mismo, hasta que un día me encontré con la palabra de Dios. Pero no solamente escuché la palabra de Dios, sino que decidí aprender y aplicar los principios que estaba escuchando en mi vida, y como por arte de magia diría alguno, o por fuerza de voluntad, hoy me he convertido en un pastor evangélico. Lo único que cambió mi vida fue aplicar los principios de la palabra de Dios a ella. No solamente escucharla, sino aplicarla. Y ella produce cambios, la palabra de Dios trae libertad. De hecho, Juan 8:32, esto es uno de los versículos que más me encanta, y supongo que muchos de vosotros lo sabréis. A ver, ¿qué dice Juan? No me lo pongáis. Que antes me habéis ganado. ¿Qué dice Juan 8:32? A ver. La verdad os hará. ¿Seguro? ¿Seguro que es ese? ¿No es de tal manera amó Dios al mundo? ¿No? ¿Seguro? Vale, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios te hace libre. ¿Libre de qué? ¿Libre para poner el radiocassette a todo volumen? ¿Libre para hacer lo que me dé la gana? No. Libre para conocer la verdad y poder tomar decisiones en base a la verdad, en base a lo real, no en base a la filosofía, no en base a la educación, no en base a la cultura, no en base a lo que se han enseñado, no, en base a la realidad. Es como decir, de lo que siembres, cosecharás. Para esa es la libertad que la palabra de Dios nos da. Y hoy deseo compartir brevemente, porque cada vez tengo menos tiempo, yo no sé cómo pasa. La semana pasada tenía 38 minutos, hoy tengo 22. No sé si voy a llegar, pero bueno, para allá vamos. Esto es un ataque para que no predique largo, ¿no? Pero bueno, voy a ver si la hago a 15, ¿vale? Venga, si me ayudáis, vamos rápido, ¿vale? Santiago nos presenta 2 cuadros. Nos presenta 2 tipos de cómo es oída la palabra de Dios por las personas. Hay un primer grupo, nos presenta la persona que escucha la palabra, que quizá va a la iglesia, o va a un grupo, o como dice Juan, van a ir a comer o a desayunar y les hablan la palabra, oye la lectura y cree que con eso ya es suficiente. O cree que con eso ya es cristiano. Yo voy a la iglesia, escucho la palabra.
cuando me emociona, me saltan unas lagrimillas, digo amén, qué bonito, wow, ¿no? Y ya está, me voy a mi casa y ya soy cristiano. Todavía, desgraciadamente, se suele identificar el ir a la iglesia y leer la Biblia con ser cristiano, pero eso no tiene nada que ver. Tú puedes leer la Biblia, puedes ir a la iglesia, pero si no aplicas nada, no va a haber ningún cambio en tu vida. Es como si te duele la cabeza, el médico te da gelocatil y no te lo tomas. Pues no se te va a ir el dolor de cabeza. Muchas veces pensamos que con leer, que está bien, con estudiar está bien, pero si tú no practicas aquello que sabes, estás cojo. Hay algo que está fallando, porque debemos aplicar y eso implica acción. En realidad lo importante es trasladar a la acción lo que hemos escuchado. En realidad es que tú escuches un mensaje y salgan reflexiones y digas, vamos a ver, si yo siempre he pensado así y siempre me han dicho que esto es así, pero de repente he escuchado una alternativa, de repente me he encontrado con que la palabra de Dios dice esto y yo voy a aplicarlo en mi vida, voy a probar esto, voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Y sin darte cuenta, tu vida y mi vida empezará a cambiar, sencillamente porque estás aplicando principios que nunca... Hace el lema del 7º año, no, el lema de esta iglesia fue una palabra que yo recibí, la Biblia lo dice, pero fue algo que yo recibí. Mira, si quieres ver cosas que nunca has visto, vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Si no, seguirás viendo más de lo mismo en tu vida. Seguirás viendo más. Si quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Y te sorprenderás de lo que puedes alcanzar. Santiago nos recuerda que lo que escuchamos de la palabra de Dios tenemos que ponerlo fuera. Hay otro grupo que dice Santiago, dice que la persona que es únicamente oidora es como la que se mira en un espejo. Los espejos antiguos no eran como los de ahora. Los espejos antiguos eran metal pulido o bronce o aleaciones de estaño. Los pulían a tope, ¿vale? Y por eso había de esto como si fueran... si veis películas antiguas, se ve, o sea, como eran platos a lo mejor de bronce súper brillantes y allí se reflejaba el rostro. Y aunque no eran perfectos, se podían ver pues, las deformidades de la cara, la ropa, ¿verdad? Pues las personas que solo oyen y no hacen nada, son como los que ven el rostro en el espejo y se conforman y no hacen nada por mejorar su aspecto. Se olvidan de su aspecto y se van. Es como si te miras hoy en el espejo de tu casa, te ves el cuello que lo tienes mal puesto y dices, bueno, no pasa nada, así salgo. Y te olvidas de tu aspecto. ¿El espejo ha hecho su función? Sí. Ha permitido ver que llevabas mal abrochada la camisa o que llevas mal el cuello. Pero tú has decidido salir hacia la calle. Santiago compara estos dos tipos de personas. Los que oyen y no hacen nada, los que se creen que ya es suficiente y aquellos que ven que necesitan cambiar, pues sin embargo, pasan, se van del espejo y se olvidan. Hay algunos que están espejito, dime quién es el más guapito. Y pretenden que el espejo les diga lo que ellos quieren escuchar y si no rompen el espejo. También hay gente que se mira así en el espejo esperando que el espejo les proyecte quien no son en realidad. En el versículo 22 nos dice ser hacedores. Y este tema o esta palabra de ser hacedores no solamente es hacer, sino hacer hacedores. Es decir, no se trata de que hagas una vez, se trata de que siempre sigas haciendo. ¿Me explico? O sea, no se trata de que tú leas una vez la Biblia y apliques una vez el principio, no. Se trata de que seas hacedor, de que siempre estés haciendo. Esto habla de actividad. A mí me encanta el Evangelio porque el Evangelio es algo muy práctico. Escucha la verdad, coge los principios y sigue aplicándolos a tu vida durante todo el resto de tu vida. Es decir, sistemáticamente, continuamente, haciendo y obrando continuamente en la palabra de Dios. El verdadero discípulo, dicen los rabinos, aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber o de enseñar. ¿Tú para qué quieres aprender? ¿Solamente para saber o para hacer? Cuando tú estudias la palabra de Dios, ¿para qué quieres estudiar la palabra de Dios? ¿Para decir cuánto sé? Y a lo mejor mirar a la gente por encima del hombro, no sabe ni lo que está diciendo. Sí, pero a lo mejor el que no sabe ni lo que está haciendo eres tú. ¿Cuál es la motivación? La Biblia nos enseña que la motivación de conocer tiene que ser hacer. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. El que más conoce, más responsabilidad tiene. ¿Por qué? Porque más tiene que hacer.
Entonces el Evangelio nos motiva a estar constantemente aplicando esos principios en nuestra vida. Yo estoy interesado en que nosotros seamos una iglesia próspera, en que cada uno de nosotros seamos bendecidos en nuestros negocios, en nuestros caminos, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Me voy a llevar el disco ese a ver si da paz. En todo eso. Pero la única forma es practicando lo que sabemos. Es practicando la palabra de Dios. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Tú cuando te gritan, gritas más fuerte. Porque si no lo practicas, nunca lo vas a aprender. Tenemos que practicar los valores que aprendemos. La fe cristiana es siempre activa. La fe cristiana siempre nos lleva hacia adelante. No es una vida en movimiento, no es una vida, ¡ay, ya lo hice! Yo recuerdo que cuando estuve con los budistas un tiempo, nos enseñaron meditación trascendental. Yo en vez de meditar me dormía, porque claro, estaba ahí un silencio que alucinas, ¿vale? Y estamos ahí, ¿no? Y luego cuando dejabas el on, eras el mismo gamba, solamente con 10 minutos de on, ¿vale? Entonces tampoco funcionaba mucho. Entonces, la fe cristiana no es así. La fe cristiana habla de un movimiento, habla de estar continuamente haciendo cosas. En 1 de Juan 3:18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con acciones y de verdad. Ahí lo dice en otra versión, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo esta mañana ponía un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que ahora viene fulanito y te dice, tengo mucha hambre. Tú dices, vamos a orar. Señor, provéele para Pepito. Haz un milagro que se abran los cielos y trae caiga un bocadillo de jamón con tomate y una Coca-Cola bien fresquita. Porque yo lo amo tanto. Mira, déjate de oraciones y cielos abiertos, te va a salvar y le compras un bocadillo. Eso es actuar. No saber la necesidad de la gente y darte la vuelta para no tener que hacer nada. ¿Lo estamos entendiendo? Amemos, ¿cómo? De hecho y de verdad. Demostrémonos el amor, no solo de palabra. Y cuando te quiero, por interés te quiero, Andrés. Cuando no me te necesito, ya no. De hecho y de verdad. ¿Y sabes lo que es eso? Práctica. Practica el amor. Practiquemos la verdad. Practiquemos los hechos. Sed oidores, la segunda parte del versículo 22. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente aquellos que oyen la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Consideremos el término oidores. Esta expresión está directamente en el griego vinculada a desobediencia. El escritor de la carta a los Hebreos reúne el verbo oír y el sustantivo desobediencia en una frase. Hebreos 2:1 al 2 dice, debemos prestar una atención más diligente por consiguiente a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Toda violación y desobediencia recibió su justo castigo. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Vale, aquí dice, porque si la palabra... No, la 1, por favor. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Seamos no solamente oidores, sino hacedores. Santiago advierte que prestemos atención a la palabra de Dios. Si ellos se descuidan de escuchar el mensaje, si nosotros no escuchamos el mensaje, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros leemos la palabra y wow, y nos emocionamos, pero no aplicamos nada a nuestras vidas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Mira, el nivel de tu espiritualidad no se mide por lo que sabes, se mide por lo que haces. Y yo conozco gente que sabe mucho y no hace nada. Y gente que sabe muy poco y hace mucho. Y luego se preparan para hacer más. Si tú simplemente atesoras conocimiento, o yo atesoro conocimiento, y no hago nada, tarde o temprano seré una cisterna. Tarde o temprano lo que tengo se echará a perder. Tenemos que aprender a practicar aquello
que sabemos. Así que no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Ahora bien, en el versículo 23 nos pone otra comparación, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cualquiera que oye la palabra, pero no la hace, es como el hombre que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de lo que ha visto. Yo te digo una cosa, ¿te has parado una cosa? Si tú ¿tú recuerdas cómo es tu rostro si no lo miras? ¿Te lo has pensado alguna vez, esto? ¿Lo has pensado? Porque yo si no miro mi rostro no sé cómo es. Pero yo sé ese problema de neuronas, pero bueno. Normalmente, ¿verdad? Necesitas un espejo. ¿O no? A lo mejor estás sentado a alguien que se parece a ti y te enteras y dices, oh, mira cómo se parece a ti, David, tú no te has enterado. Porque no conocemos nuestro rostro. Nos miramos al espejo, nos ponemos guapos, nos olvidamos y nos vamos. Diariamente nos vemos reflejados en el espejo. Antes de salir de casa, por la mañana, por la tarde, nos miramos, ¿verdad? Algunos están todo el día mirándose al espejito, ¿verdad? Hay un pelito. ¿Quién hay? Ya me salió una arruga. Están aquí en la iglesia. Ya te vieron tos el pelo, no te lo quites, déjatelo. No es necesario. Pero a veces estamos así, ¿eh? Si tú te miras continuamente en un espejo, tienes dos razones. Una es que tengas la memoria como yo, fatal, y no te acuerdes de lo que has visto. O otra, que seas un narcisista y necesites andar mirándote al espejo todo el día para ver lo guapo que eres y la identidad que tienes, ¿no? ¡Ay, qué guapo soy! Me doy yo besos y todo al espejo, ¿no? ¿Cómo me quiero? ¿Eh? Tienes dos problemas. O no te acuerdas, o eres un narcisista o un presumido, vamos, de tomo a lomo, ¿verdad? Pero los repetidos regresos al espejo hacen estas cosas. Es decir, aquí está el punto de comparación. La persona que mira al espejo para ver su propia imagen y rápidamente se olvida, es como la persona que escucha el Evangelio y no responde a él. Es como la persona que escucha el Evangelio y no responde a él. Es como cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando sabemos que la palabra de Dios, eso es como el que está en la reunión. Yo sé que a vosotros no os pasa, me pasa a mí, a vosotros no. Eso es algo mío. Cualquier coincidencia es puro producto de la casualidad, como dicen en las series, ¿vale? Esto es como el que está sentado ahí y está escuchando la palabra y está diciendo, guau, esta palabra le viene a Rubén que alucinas. Es que es para él. Y el otro está pensando, no, pues, qué lástima que no esté Luis, se la voy a mandar por WhatsApp. La tiene que escuchar, es para él. ¿Otros ha pasado eso o no? Ah, esas sonrisas os delatan, pájaros, ¿eh? Claro que se ha pasado. A mí me ha pasado, ¿eh? A veces estoy así, Ana. O Ana a mí, pero ella en el hígado. Escucha. Somos así, ¿verdad? Pues cuando tengas la ligera tentación de ser así, recuerda que ten cuidado, porque la palabra de Dios no es para Juan, para Pedro, para Luis o para Juanjo. La palabra de Dios es para todos. Y cuando yo digo esto es para Yanina, cuidado, Juanjo, porque antes de la caída viene el altivez de espíritu. Cuidado, porque cuando te crees que es para los demás y no para ti, estás muy cerca de deslizarte. Cuidado cuando nos creemos por encima de determinadas situaciones, porque estamos muy cerca de caer con todo el equipo. La palabra de Dios no es para María, no es para Pablo, no es para Nacho. La palabra de Dios es para todos. Todos tenemos algo que aplicar de la palabra de Dios. Estás siendo un hacedor, no descanses, sigue siendo un hacedor. Estás siendo un hacedor, ponte las pilas y conviértete en un hacedor. Pero estés como estés, sigue funcionando, porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esto es así. No hay otra historia. El Evangelio es algo práctico. Así que debemos prestar atención, porque si no nos deslizamos. Ve su reflejo, ve su apariencia y se va. Yo recuerdo que muchas veces la gente me decía, Juanjo, tienes que cambiar. Sí, yo sé que... Es que me no hacía nada. Tienes que cambiar. Sí, yo sé que tengo que cambiar. Claro que tengo que cambiar. Pues hazlo.
Esto es como dices, macho, tendrás que buscar trabajo, si un día de estos echaré currículum. ¿Cómo confias? O como Faraón. Faraón, ¿quieres que te quite las ranas? Mañana, no pasa nada. Deja las ranas una hora, no pasa nada, una noche más. ¿Pero qué me estás contando? Pues a veces somos así, especialmente cuando lo que tenemos que cambiar no nos gusta. Seamos hacedores de la palabra. Al escuchar la palabra de verdad, se revela a uno cómo es y cómo debería de ser. Ver lo que está mal para remediarlo. Pero si no, no sirve para nada. Escucha algo. El espejo nos ayuda para alterar la apariencia externa, ¿no? Te levantas, te peinas, te afeitas, ¿no? Las mujeres os pintáis, ¿no? Os ponéis maquillaje. Pero recuerda algo. La palabra de Dios confronta al ser humano internamente y exige una respuesta. Amén. Y te voy a decir más. Cuando tú cambias tu interior, Mercadona se arruina, porque al hombre de corazón alegre le hermosea el rostro. Tú puedes gastarte miles de euros en el mejor maquillaje, no sé cómo sea Christian Dior, yo qué sé, lo que te quiera. Pero como tengas una mirada triste, esos ojos tristes, no te los va a cambiar ningún maquillaje. Porque lo que tú eres no lo cambia ningún producto, solo lo cambia Dios. Amén. Así que preocupémonos de lo externo, pero no descuidemos lo interno. Porque tú no eres lo que pareces, eres lo que haces cuando nadie te ve. Esa es tu esencia. Así que preocupémonos, la palabra de Dios nos confronta. Por eso hay gente que viene a la iglesia y no vuelve, porque es confrontada por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios exige cambio. Simplemente, cuando yo leí la Biblia, cuando leí sus principios, como no me peleara con un libro y lo rompiera, no me estaba peleando, nadie me lo estaba diciendo. Me lo estaba diciendo algo que yo mismo estaba leyendo. Así que Dios confronta al hombre internamente. Dios cambiará tu entorno. Dios cambiará tu familia. Dios cambiará tu situación, transformará tu trabajo. Pero recuerda algo. Dios siempre va a comenzar por cambiarte a ti y a mí. Y ese cambio afectará a nuestro entorno. Dice que es como el que se considera a sí mismo y se va. Después de mirar su imagen, sigue su camino. No hace nada, se presta atención, se considera en la palabra, sabe que tiene que cambiar, se ve, se oye, pero se da la vuelta y no lo pone en práctica, la olvida. Cuando escuchemos la palabra de Dios, hagámosla nuestra. No solamente la conozcamos, la apliquemos. Porque lo peor es creer que somos cristianos escuchando su palabra y no practicando nada de lo que escuchamos. Yo escuché una vez que el engaño preferido del diablo es hacerte creer que eres cristiano sin que lo seas. Y me quedé alucinado, pero es verdad. Es verdad. Que lo honremos de labios, pero nuestro corazón esté muy lejos de Él. Que le cantemos, pero nuestro corazón esté muy lejos de Él. Y Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Apliquemos, aprendamos. El que mira atentamente, y estoy terminando, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo de olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué pasa? Que este será bienaventurado. No solamente el que oye, sino el que hace, el que mira la perfecta ley, la ley de la verdad, y persevera en ella, se mantiene en ella, trabaja en ella, no siendo oidor, que luego se olvide, este será bienaventurado. El que practica, el que pone por obra, aunque le cueste. A mí hay muchas cosas que me cuestan muchísimo, de verdad. Hay cosas que, y algunas no las consigo, y caigo, y me tengo que volver a levantar, porque me cuestan muchísimo. Pero la única manera que podemos crecer es practicando aquello que conocemos. Los espejos descansaban horizontalmente, no como los nuestros. Entonces la gente que se quería que ver tenía que agacharse. Así es el creyente verdadero, así es el creyente que trabaja y que funciona en la verdad. Se acerca a la palabra de Dios para mirarse en ella como en un espejo, a fin de transformarse por dentro. Yo por muchos años, cuando intenté salir de mi adicción, me transformaba por fuera.
Llegaba a un sitio, en un mes ya no tenía síndrome de abstinencia, empezaba a engordar, me ponía guapo, conseguía ropa, gratis además, empezaba a trabajar, me sentía súper bien. Pero al año más de lo mismo, porque solamente había cambiado mi exterior, nunca había cambiado mi interior. El día que dejé que Dios transformara mi interior, empezó a transformarse mi exterior. Y es algo que tenemos que entender. ¿Sabes qué? Si esperas ser feliz con las cosas que consigas, te auguro una frustración brutal en tu vida. Tú tienes que ser feliz con lo que tienes, no lo que esperes tener. Tú tienes que dar gracias a Dios por lo que tienes y no por lo que te falta. Y es algo que tenemos que entender. La felicidad no es un estado, la felicidad es una decisión. Y eso es algo que tenemos que entender. Si esperas que lo de fuera te haga feliz, el día que se acabe tu gozo en un pozo. La felicidad está en ti, el contentamiento está en ti, y eso viene de Dios, no viene de ninguna otra situación. Así que el que mira y practica, el que mira atentamente es muy distinto al que apenas considera. Es constante en oír la palabra y obedecerla. Eso quiere decir que si la palabra te dice que ores, ora. Si la palabra te dice que te congregues, hazlo. Si la palabra te dice que des, da. Si la palabra te dice que bendigas, bendice. Si la palabra te dice que ayudes, ayuda. Si la palabra te dice cambia, cambia. Esa es la diferencia entre el oidor olvidadizo y el hacedor de la palabra. Esta persona no es esporádica. No es una persona de vez en cuando, es una persona que decide perseverar. La persona que persevera es una persona que continúa mirando atentamente en el espejo de la palabra de Dios para ser mejor persona, para ser mejor cristiano, para ser mejor hijo, para ser mejor marido, para ser mejor esposo, para embellecerse cada día más. Pero ¿sabes con qué? Con el carácter de Cristo. Dejando que el carácter de Jesús se forme en cada uno de nosotros. Así que el Evangelio se nos presenta como un espejo sobre el cual la persona puede mirarse, el creyente puede mirarse y se inclina para ver si su conducta es conforme a sus principios. Mira, si te ves confrontado por la palabra de Dios en alguna de tus acciones o mis acciones, yo en muchas, yo muchas veces hago cosas y luego me viene el Espíritu Santo y me dice, sí, pero tú piensas esto, pero yo digo esto. Pero es que, sí, Juanjo, si tienes mucha razón, si lo que me cuentes yo ya lo sé, si te confío, al cabo soy omnisciente, sé lo que estás pensando. Pero no se trata de lo que tú dices, se trata de lo que yo digo. Se trata de mis principios. Se trata de lo que yo he establecido en la verdad, no de tu lógica, no. La palabra, ¿verdad? Inclinémonos ante la palabra. No discutamos con la palabra. Si la palabra nos dice, levántate y pídele perdón a aquel que lleva un año enfadado contigo, pues te levantas y lo haces. No esperes otro año. Y si la palabra te dice, ve y cambia, hazlo. Porque quizá lleva años diciéndote que cambies algo que te sigue generando problemas año tras año, día tras día. Y como no haces nada, pues sigues teniendo problemas. Y para terminar, será bienaventurado en lo que hace. El hacedor es un guardián, es un especialista. Serás bendecido en lo que haces. El considerar la palabra de Dios, no de un modo olvidadizo, sino con el propósito de cumplirla, va a producir un cambio moral en nuestras vidas. Nos va a hacer personas diferentes. Y lo que antes veíamos normal, ahora ya no lo vamos a ver tan normal. Y lo que antes hacíamos sin ningún remordimiento, ¿a ti no te ha pasado eso? Yo antes hacía cosas y no me... ¿no? ¿Me daba igual? Es que ni pensaba, ¿no? O sea, ¿para qué? Hoy en día hago cosas y lo enseña en el privado y me dice, ¿lo que estás haciendo? Digo, jolín, es que no puedo pecar a gusto. Hay una voz que me dice, estás mal. Estás mal. Eso que te has quedado no es tuyo, devuélvelo. Te has bebido el agua y no has pedido permiso. ¿Os pasa esto o no? Eso es porque tenéis el Espíritu Santo en vosotros. Es que si no te pasa esto, Houston, tienes un problema. Porque tu conciencia se ha endurecido a causa del pecado. Algunos lo llaman remordimiento de conciencia. Yo lo llamo Espíritu Santo.
Es el que te redarguye, el que te dice, no, no estás bien, no está bien. Así que ese es el que tendrá un cambio real en su vida. El Evangelio, comparado con la ley antigua, es la ley perfecta, porque al contrario que la ley mosaica, el Evangelio conduce a la perfección. El Evangelio conduce a crecer. La ley nos libra de la esclavitud del pecado, de la muerte, y nos hace hijos de Dios. La ley antigua era impulsada por un yugo de esclavitud. Nadie podía cumplir con la ley. Es más, impulsaba a los hombres más a servir a Dios por miedo que por amor. Pero el Evangelio te impulsa a servir a Jesús por amor, no por miedo. A Dios no hay que temerle. No hay que tener temor de Dios, pero no pánico. No voy a hacer esto porque si Dios me castiga. Eso es lo que se dice en el cole. Si no te portas bien irás al infierno. A mí me decían eso, y de aquí dónde está el infierno. Pero no vamos a entrar en ese tema. A Dios hay que respetarle, no hay que tenerle miedo, de miedo humano, de pánico. Dios no es un policía cósmico que está con un garrote para abrirte la cabeza. Es más, Dios te dice, esto es bueno y esto es malo, tú decides, ¿lo aplicas o no? Tú verás lo que haces. Esa es la mayor expresión de libertad que hay en el Evangelio. Yo te digo lo que es bueno y lo que es malo, tú decides lo que haces. Practiquemos la palabra de Dios. Qué diferente serían nuestras vidas si practicáramos un poquito más lo que sabemos. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo creo que sí. Si practicáramos solo... Es que él no lo practica, déjate de él. Tú no vas a dar cuentas de él, tú vas a dar cuentas de ti. No te justifiques con los demás. Tú vas a dar cuentas de tu vida, yo voy a dar cuentas de mi vida. Déjalo todo tranquilo. Pero si aplicáramos un poquito más a nuestras vidas de lo que sabemos, te aseguro que cambiaría radicalmente nuestra manera de vivir. Desafortunadamente olvidamos. Hay un espejo perfecto que no tiene fisuras ni es opaco. Hay un espejo perfecto que nos revela lo que somos, y eso es la palabra de Dios. Y lo más importante, nos da la oportunidad de cambiar. Es el espejo de la palabra de Dios. Volvamos nuestras miradas a Él y permanezcamos atentamente allí, cambiando lo que debemos de cambiar. Y cuando nos demos cuenta, seremos personas totalmente diferentes a como éramos. Pensaremos de una manera diferente, actuaremos de una manera diferente, viviremos nuestra vida de una manera diferente, sencillamente porque hemos decidido aplicar los principios de la palabra de Dios. Nos ponemos en pie en esta mañana, vamos a orar, vamos a terminar y vamos a pedirle por un instante, vamos a darle por un instante lugar al Espíritu Santo en este lugar. Después puedes